Bueno, esta noche estamos con un rostro de la vida del periodismo, mejor dicho, del periodismo local aquí de Mexicali, con el señor Marco Vinicio Blanco Pichardo, que de hecho ya me adelanté, tenemos aquí a alguien que lo va a presentar. Ahí va. Presento aquí formalmente a Oscuras, un nombre ilustre, un músico gigante. Ahí está. Pues si vino del más allá. Sí, así es. Aquí está el señor Marco Vinicio Blanco Pichardo. Muchos lo escuchamos en la radio todos los días y además lo seguimos en sus diferentes redes sociales. Y algunos tenemos la fortuna de que lo conocimos desde hace algún tiempo atrás, en la secundaria prácticamente. Ya hace Sí, algunos oye, añitos. desde entonces, ya hace algunos años, ¿no? Sí, en aquellas épocas de la secundaria técnica número 2. Pero para los que no te conocen, cuéntanos un poco de tu background, de dónde naces, tu ¿Qué? familia, lo que quieras contarnos de tu familia y Pues, tus etapas de infancia. ay, pues mira, yo nací aquí en Mexicali, Arturo, gracias por la entrevista, ¿eh? La verdad es que se siente bien raro porque generalmente uno es el que empieza haciendo las preguntas, ¿no? Uno es el que hace las preguntas, pero ahorita se siente bien raro estar del otro lado, así, de la barra. Ándale. Pues yo nací aquí en Mexicali hace 48 años, tengo 48 años. Mis papás, pues, mi mamá viene del Estado de México, de Toluca, allá nació ella, y mi papá nació en Michoacán, en un pueblito que se llama Peribán, que está en Michoacán. Y mi papá ya falleció, pero mi mamá pues todavía sigue aquí echando guerra, ¿no? Entonces, pues se casaron y se vinieron a vivir, se conocieron en la Ciudad de México, en el DF, se vinieron a vivir para acá y aquí nací yo, ¿no? Aquí nací yo, hace 48 años, pues desde toda mi vida he vivido, vaya, aquí en Mexicali no he tenido otra residencia, así que le tengo mucho cariño aquí a esta ciudad. Me gusta mucho, aunque critican mucho a Mexicali, ¿no? A veces nosotros le decimos, nah, es que es un rancho grandote, pero si nosotros los que somos de aquí sí se lo podemos decir. Pero si viene alguien de fuera a decirlo, no, entonces sí, no, óyeme, ¿qué te crees? No, regrésate a tu rancho. Entonces, pero pues yo desde chiquillo pues estudié en la primaria Benito Juárez, después en la técnica 2 como dices tú, y ahí, fíjate que yo no me acuerdo, cuando yo estaba chico, pues mi papá colaboraba en algunos medios, él era arquitecto, pero le encantaba esto de la comunicación desde mucho tiempo, desde que yo recuerdo él escribía, ¿no? Tenía algunas colaboraciones editoriales en medios impresos, en el Novedades, en el ABC, en el AM en aquel entonces, ¿no? Y y me acuerdo que siempre, que trataba él de llevarme con él, consigo, a los encuentros que tenía con los directores, ¿no? De los medios de comunicación para discutir los temas que iban a tratar o que estaban tratando en esos momentos. Y yo me acuerdo mucho que estaba chiquillo y me le quedaba viendo a mi papá y a la persona con la quien estuviera platicando, Miguel Suárez Orozco, o a otros directores, ¿no? De aquellos tiempos, y no les entendía nada, pero me parecía maravilloso esas charlas que sostenían, no tan elevadas. Yo decía yo, híjole, ¿cuándo yo me voy a aprender el nombre de tantos personajes y descifrarlos y desmembrar cada una de sus características y más o menos saber qué es lo que van a decidir, ¿no? Un diputado, por qué va a votar o por qué no. Y a mí me parecía maravilloso eso y inalcanzable. Y bueno, como mi papá colaboraba, de repente yo me ponía a repartir periódicos, me tocaba repartir los periódicos ahí en el barrio, ¿no? Ahí en la Flores Magón, en la Alianza, en la Corregidora, en la José Ortiz de Domínguez, donde tú eres. Y pues digamos que desde entonces me gustó, yo creo. No lo tenía en mi conciencia, ¿no?
pero después recapitulando decía yo, pues con razón, ¿no? Incluso en algunas ocasiones que me he reunido con chavos de nuestra generación de la secundaria, me decían luego, oye, pues, pues yo ya sabía que ibas a dedicarte a eso porque pues tú siempre traías una revista Proceso, ¿no? Y ahí andabas tú y tus compas leyendo las revistas y temas de política y nosotros jugando al burro castigado, ¿no? Y eso, y ustedes siempre estaban así como que muy clavados en esos temas. Y yo ni me acordaba, ¿no? Cuando me lo dicen, me lo recuerdan, pues digo yo, caray, sí es cierto. Fíjate. Pero pues son cosas que no conservaba yo en mi memoria permanente, ¿no? Y poco a poco yo creo que todo eso fue juntándose hasta el momento en que llego yo a escoger, salgo de la prepa, donde nos volvimos a encontrar, ¿no? Y voy a hacer el examen psicométrico, ¿no? En la UAS, porque yo realmente no tenía idea que iba a estudiar. Sí, no, así como que, bueno, la que se me ocurre primero. No, la verdad es que yo sí tuve muchos problemas para decidir. Y de hecho, hago el examen, dije, bueno, el examen el psicométrico me va a ayudar a decidir cuál tomar, ¿no? Y hago el examen y después salen los resultados y me citan, pues, como a todos, para ver mi caso en base a los resultados. Y pues me dice la muchacha, vaya, mi frustración se incrementa porque me dice la señorita, la psicóloga, no, pues tú puedes escoger la carrera que quieras, ¿no? Que la canción, pues sí. Yo hice el examen para que ustedes me ayudaran a elegir. No, dice, pues es que aquí dice que estás apto para cualquier carrera. Puedes escoger medicina, ingeniería, arquitectura, lo que tú quieras. Ay, la torre, pero yo ya había hecho algunas prácticas, digamos, de dibujo con mi papá. Me ponía a trabajar y no, la verdad es que me gustaba mucho, pero yo no era muy bueno para las cosas exactas, ¿no? Siempre se me iban las líneas de ladito o mis cálculos no eran tan precisos como que debían de ser para esos Es que temas. sí dibujabas bien, no sé si sigas dibujando, pero Sí, dibujabas muy bien. pues le hacía la lucha, pero digamos que a mano alzada, ¿no? Ajá, sí. Pero no, ya sí temas Sí, de muy precisión. de precisión, híjole, pues sufría mucho porque no se me daba mucho y me esforzaba mucho y pues medio me salían y luego se tenían que corregir y así, ¿no? Y dije yo, no, voy a tumbar un hospital en una de esas. Ya ven, amigos que hacen los exámenes psicométricos, pónganse truchas, a Sí, lo mejor así ahí es. tumbamos una torre, ¿no? Luego. Bueno, el caso es que le dije, fui muy sincero con la señorita, con la psicóloga y le digo, mire, lo que pasa es que yo realmente no me he podido decidir. Y dice, pues bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues bueno, vamos a ver, dice, vamos a ver cada una de las carreras y te voy a explicar más o menos de qué se tratan para ver tú pues, cuál es tu feeling, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Pues medicina, pues que las ingenierías, y yo fui, digamos que fuimos discriminando una por una, ¿no? Y quedó al final ciencias de la educación, sociología y ciencias de la comunicación, ¿no? Las últimas, así como por decidir. Y me decidí por ciencias de la comunicación y por ser una carrera novedosa en ese momento y que abarcaba mucho, ¿no? Porque no necesariamente tenías tú que dedicarte a los medios de comunicación, sino podías participar eh, oficios, en otras profesiones, que no necesariamente tuvieran que ver con medios, o no necesariamente tenías que estar así como estoy ahorita, parado enfrente de una cámara, porque no quería yo eso, ¿no? La verdad es que no me interesaba mucho salir a cuadro, ¿no? En los medios de comunicación. A diferencia de ahora que la carrera, pues no sé cómo, no conozco el programa de estudios, pero pareciera que todos los que entran a ciencias de la comunicación quieren salir Salieron a a hacer cuadro. sus lives y eso, ¿no? Y así es como entré, con muchas incertidumbres, ¿no? Pero la verdad es que todo eso cambió, todas mis preocupaciones por saber si era o no lo correcto cambiaron cuando entré literalmente, ¿no? Al taller de medios impresos y vi
esa mística, ¿no? Que es trabajar con el papel, con la imprenta, el olor a la tinta, todo eso. Fue un momento que a la fecha no olvido, ¿no? Fue algo maravilloso, la verdad, que se me quedó grabado en mi ser, ¿no? En mi ADN. Y dije yo, aquí estoy, de aquí soy, ¿no? Tan así que en uno de los semestres de periodismo que nos dio el maestro Roberto Valero, que es muy bueno para el tema económico y para el tema de deportes, y para todos los temas, pues a él le gustan mucho esos dos. Pues para pasar la materia teníamos que realizar algunos géneros periodísticos, hacer algunos trabajos relacionados con ellos y publicarlos en la Gaceta de la facultad, que se llamaba Revista en Cuestión, que dirigía el maestro, ¿no? Entonces, esa era la meta, era pues escribir ahí para aprobar, ¿no? Ujú. Entonces, se me ocurrió decir, oye, maestro, y si no quiere uno escribir en esa revista, ¿cómo puede uno pasar entonces? Pues haga su revista entonces usted, dice, ¿no? Y sí, hicimos, un grupo de compañeros hicimos una revista que se llamaba Perfil Universitario, que duró algunos meses, incluso creo que un par de años duró. Fue en tiempos en que Colosio era candidato Sí, a la presidencia presidencia. de México. Me tocó entrevistar al doctor Luis Llorens Báez, Ujú. que fue rector, ¿no? Sí. Fue rector de la UABC. Hubo ese año, precisamente fue el primer año en que se hizo digamos que, eh, auscultación por parte de los estudiantes a los candidatos a la rectoría, que no era decisiva, pero sí servía como para que Ujú. socializar, ¿no? Las candidaturas. Entonces, tuve el gusto de conocerlo, de platicar con él, y a la fecha, el doctor Jones, ya ves que prácticamente todos los días está conectado en Sí. el programa, y a mí me encanta eso. La verdad es que me da muchísimo gusto y orgullo, ¿no? Tener este nivel de audiencia, incluyéndote a ti, Arturo. El caso es que eh, pues hicimos ese esfuerzo y se repitió lo de la secundaria, creo, ¿no? Porque mientras todos estaban ahí en la semana cultural, nosotros estábamos en friega en la revista, y mis amigos me odiaban porque estábamos todos trabajando ahí en la revista, pero salía, ¿no? Y era maravilloso el momento en que tras caía en nuestras manos. Experimentamos todos en ese momento la presión de ir a buscar patrocinio para publicar una revista, e ir a buscar la nota y darle el enfoque más valioso, ir a entregarla, ¿no? al consumidor final, que era el lector. Era algo maravilloso, ¿no? Increíble. No terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación porque pues salí embarazado. Entonces, pues, tuve que entrar a trabajar y trabajar en otras áreas que no tenían nada que ver con el tema de la comunicación, ¿no? Me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue en una flautería que todavía existe ahí en la calle Juárez, que no Ujú. existe ya la calle Juárez, está bombardeada, ¿no? Acuérdate Sí. que están, pues yo creo que, no sé, con una espátula reparándola, no sé qué pase ahí, pero que tiene tanto tiempo ahí sin abrirse solamente al tránsito local y a los carros fuera de camino, ¿no? Pero en esa taquería estuve trabajando, me dieron la oportunidad de trabajar y me gustó muchísimo porque, mm, híjoles, aprendí a todo lo que se puede conocer estando cerca de la gente, ¿no? Escuchar las historias, platicar con ellos, pero sobre todo escuchar, ¿no? Aprendí mucho a escuchar ahí y a encontrarme con esas historias de la vida cotidiana que de repente suelen ser más atractivas que una declaración de un funcionario, ¿no? Eh, Todo eso me ha servido yo creo que para la formación al momento de plasmar lo que publicamos ahora en Poder MX. Pero después trabajé en fábricas, ¿no? Ahí en la Cromizing, ahí estuvimos trabajando. También, vaya, En ahora épocas de la cuando... prepa, ¿no? Sí, sí.
Ah, sí, así es, desde la prepa. Esa fue Sí, sí, mucho antes que la sí, flautería, sí. pero el caso es que me acuerdo la muchacha que me dio trabajo en la flautería me decía, no, dice, no te quiero contratar porque te vas a ir, hombre, no te vas a quedar, pues si tú tienes estudios universitarios, ¿para qué quieres estudiar aquí si nos vas a dejar? No, le digo, no, pero sí ocupaba mucho el trabajo. Pero el caso es que sí, cierto, ahí en la prepa fue cuando trabajé en la Chromizing, Ujú. y pues igual, ¿no? Ahora que entrevisto a dirigentes de Index, de Canacintra, de Coparmex, o a los mismos funcionarios que tienen que ver con el desarrollo económico y con la relación esta con las empresas o con la Secretaría del Trabajo, pues no me cuentan, ¿no? O sea, yo me consta, porque sé cómo es el trabajo ahí adentro. Me consta que la verdad es que tienen que trabajar a fuerzas más de 8 horas para que les alcancen. Y muchos otros temas, ¿no? De los cuales, pues, vaya, no me vacilan, ¿no? No es una... Me tocó vivirlo personalmente y sigo en contacto con antiguos compañeros de trabajo, ¿no? Se volvieron mis amigos desde entonces y seguimos en contacto con ellos y eso me da muchísimo gusto. Después, el padre Germán Orozco, que ahorita está en San Luis, desde la diócesis de Mexicali, y es mi amigo, al que le mando un saludo, me recomendó, me dijo, oye, están buscando un reportero en la crónica, ¿no? Y a mí se me hacía algo monstruoso, algo, la cúspide, ¿no? Porque decía yo, pues de ahí ya, ¿a dónde más me voy a ir a New trabajar? York Times de Mexicali. Sí, sí, es de cuenta, ¿no? La crónica estaba en ese tiempo en el máximo, estaban subiendo a la cima, ¿no? De la preferencia de lector. La Voz siempre ha sido el líder aquí en la plaza. Pero ya llegó el momento en que esa barrera ha sido muy difusa, ¿no? Pero en aquel entonces la crónica estaba luchando, me acuerdo que era una referente, ¿no? Un referente obligado a escuchar, leer la crónica, porque era el medio que estaba dando la batalla, ¿no? Y que se notaba que estaba haciendo un trabajo distinto al tradicional, ¿no? Desde el cambio de Simple. formato, ¿no? También eso influyó mucho, el cambio de Sí, bueno, formato. eso fue ya muchos años después, ¿no? Cuando se volvió tabloide. Pero en aquel tiempo, pues era un periódico, era de Sabanotas, ¿no? Así, y me acuerdo que no seguía, la diferencia entre el mexicano, entre la crónica y los demás, el mexicano y la voz, era que la crónica no seguía tanto la agenda de gobierno, ¿no? O sea, la agenda ¿sabes qué? Este día el alcalde va a hacer esto, el gobernador va a hacer lo otro, el secretario de salud lo otro, y eso era lo que leíamos Yeah. al día siguiente. En cambio, la crónica buscaba hacer su propia agenda y que el gobierno pues reaccionara a lo que se publicara ahí, ¿no? Y eso era celestial para mí, ¿no? Entonces hago una prueba y me quedo, ¿no? Antes ya había incursionado en radio, estuve en Cadena Baja California, estuve en otras radiodifusoras haciendo prácticas y por voluntad propia fui a pedir chamba, ¿no? Y la verdad es que no pasé de colaborador porque pues estaba súper verde y me tocó compartir micrófonos de cierta manera con Martín Borchar, con el mismo Roberto Valero ahí en el programa Mundo Empresarial de Radio Universidad, con Roberto Salas Landaverde, con Enrique Tellaeche, ¿no? Que en paz descanse, con Carlos González Lino también, a quien conocí cuando yo era chiquillo. Mi papá también procuraba mucho las radios, ¿no? Pues parecía que mi papá me estaba preparando para eso, abriendo el camino. El caso es que llegando a la crónica, pues me doy cuenta que escribir era muy sencillo, pero saber lo que se escribía, no tanto. Y que uno no podía hacer periodismo nada más de lo que se imaginaba o lo que pensaba, ¿no? Que hacer una columna de opinión en ese momento, pues quizás era lo que más se antojaba, pero que para llegar a tener ese espacio, te lo tenías que ganar después de muchos años, ¿no? Todavía ahora la pienso para hacer una columna de opinión,
porque yo le tengo mucho respeto a las personas que se dirigen hacia a la audiencia en esa primera persona, ¿no? Creo que son personas muy preparadas y se necesita mucha preparación y experiencia para hacerlo. Entonces, pues empecé de abajo, ¿no? A reportear para los temas de salud y de educación, temas comunitarios, etcétera. Después se me empezó a dar, mm, y hasta la fecha, ¿no? El tema de la policíaca, de la nota policíaca, ¿no? Se enojaba mucho o se inquietaba mucho, se exasperaba mucho mi entonces jefe Moisés Márquez, que también falleció en esta pandemia, ¿no? Por COVID. Porque siempre llegaba yo con una nota, ya llegaba yo a la junta generalmente con una nota policíaca, porque se me atravesaba en el camino. Si no eran unos migrantes que se estaban ahogando, era un operativo ahí por la avenida Colón, o porque era mi camino Sí, la natural, ruta. ¿no? Mi ruta rumbo a la chamba. Entonces, casi siempre me encontraba con algo, o ya desarrollando mi agenda en el día, generalmente se me atravesaba un tema policíaco. Y encontré cierta atracción, obviamente, para cubrir ese tipo de notas. Y me di cuenta que eso era la puerta para temas más intensos, ¿no? Más formales. Fíjate, gracias a la nota. Entonces me dijo Moisés Márquez, ¿sabes qué? Cubre la policíaca. Pues ya estuvo, ¿no? Pues ya estás haciéndolo, pues órale, ¿no? Entonces empecé a colaborar con Carlos Lima, que era el titular de la fuente policíaca en ese tiempo. Una persona muy preparada, sobre todo en el tema de la cobertura de los temas de justicia, ¿no? de la nota, de la crónica judicial. Yo no he conocido a alguien más que domine esos temas a la fecha, ¿no? A ese nivel. Conocía el Código de Procedimientos Penales, del bando de policía, etcétera, ¿no? Tenía además muchos contactos al interior y tiene, ¿no? A la fecha. Entonces eso le daba un super plus. Y yo aprendí mucho con él, he aprendido mucho con él, porque todavía sigo en contacto con él y sobre todo aprendí que el tema policíaco te daba para mucho más que una nota policíaca, como ahora se ha manejado mucho, ¿no? Vemos cualquier medio y vemos que la nota policíaca generalmente, no todos, pero generalmente se quedan en el hecho. Lo atropellaron, se murió, lo enterraron y lo detuvieron. Vámonos, ¿no? Asaltó, lo detuvieron o se agarraron a balazos y se murió. Y se acabó, ¿no? Ya no hay seguimiento, ya no hay más allá, qué fue lo que pasó, quién era, por qué lo hizo, etcétera, ¿no? Y eso lo aprendí en la cobertura de una nota que me terminó llevando a ganar un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un premio internacional que se da anualmente. Y se trató del tema del perro tiburón, no sé si te acuerdas tú, un perro que se llamaba Tiburón, Sí, que cuidaba un taller de herrería allá sí, por sí. la colonia Balbuena, por aquellos rumbos, cerquita del periódico El Mexicano, por ahí cerca del Iztecali. Resulta que de repente llegaron los dueños al taller y vieron una persona muerta a la entrada del taller, ¿no? Digamos que a 1 metro o 2 metros de la puerta. ¿Qué pasó? La persona toda ensangrentada. Entonces, pues llegamos, obviamente, en aquel entonces, prácticamente todos los reporteros de la fuente policíaca traíamos no era un radio, pero era un escáner, ¿no? Un buscador de señales y detectábamos las señales en aquel entonces de la policía, estaban abiertas, la podía traer el gasero, el taxista, ¿no? Un radioaficionado podía sintonizar la frecuencia de la policía. Y se manejaban claves, pero pues todo eran de dominio popular, como las mañanitas, ¿no? En aquel entonces. Entonces, me acuerdo que pues, llegué yo y varios colegas, ¿no? A la cobertura de esa nota. Y pues la nota fue que pues había muerto, habían encontrado un tipo destazado prácticamente adentro de un taller mecánico y que pues no se sabía quién era, que parecer era una persona adicta y pues que alguien lo había atacado, ¿no? Por ahí. Y despuésito se supo que era
no se sabía, perdón, si era trabajador o qué, ¿no? No se sabe, era una incógnita. De repente vimos al perro pues, todo manchado de sangre y, pues el perro fue el que lo mató, ¿no? A mordidas. Junto con otra perra que se llama Talía, que ahí mismo también cuidaba, ¿no? Eran pitbull los dos. El caso es que, pues ya todos los reporteros se fueron de la escena del incidente y nada más me quedé yo a esperar a que se levantaran el cuerpo y a ver qué testimonio encontrábamos por ahí, ¿no? Obviamente la dinámica de la policíaca era así, de que corriendo, ¿no? Sabes que ya tengo una nota, tengo que juntar 6 notas, ¿no? Al día, porque para llenar una página entera de policíacas. Entonces, pues ya, yo creo que la mayoría de los colegas dijeron, ya traigo esta, vámonos. Yo me quedé un buen rato hasta que pasó un familiar de la víctima y lo identificó y dijo, no, pues sí es mi hijo y es ratero. O sea, él se dedica, y ya empezaron a cuadrarse las cosas, ¿no? Porque no sabíamos qué estaba haciendo la persona dentro del taller, si se le había brincado una pelota, se había quedado encerrada o qué. Entonces, pues ya empezaron a cuadrarse las cosas y ya se armó la historia en ese momento de que se trataba de una persona que había entrado a robar y que había sido atacado por los perros, ¿no? En ese tiempo, como ahora, el tema de los robos, de la inseguridad, era un tema, vaya, que estaba en boca de todos, ¿no? No aguantaba la gente el hecho de que detuvieran a un ladrón en flagrancia prácticamente y que al rato estuviera suelto, ¿no? Sí. Era bien común que ocurriera eso como ahora. Entonces, el hecho de que un perro haya matado al ladrón, pues sacudió a la opinión pública, puso los ojos en el tema, y más todavía cuando anunciaron que iban a sacrificar al perro, ¿no? Porque había matado a una persona. Entonces la gente empezó a manifestarse, se protestó, se fue a la perrera, ¿no? Que no lo mataron. Pues. Incluso hay un cartón muy famoso del León, ¿no? Que estaba el perro y la gente haciéndole campaña para que fuera presidente, ¿no? O gobernador, no me acuerdo, Tiburón para presidente, decían, ¿no? Y porque había hecho lo que muchos en el inconsciente quisieran haber hecho, ¿no? En aquel entonces. El caso es que la historia le dio la vuelta al mundo y se convirtió en un seguimiento periodístico que nos valió un premio, ¿no? De la Sociedad Interamericana de Prensa. Y bueno, de ahí pues estuve 7 años y medio trabajando en la Crónica. Después me fui a trabajar, hubo un recorte en la Crónica y me tocó, y me fui a trabajar al Mexicano, donde estuve otros 7 años y medio y aprendí muchísimo también, ¿no? Porque pues es una plaza pequeña, y ahorita ya es más porque acaban de pegarle en la torre un poquito más, entonces cubríamos muchas cosas y ahí aprendí mucho, ¿no? Sobre todo. Y además hice clic, ¿no? Con las dos generaciones, la de la Crónica más joven y la del Mexicano con más experiencia, mucha experiencia, ¿no? Acumulada ahí en esas paredes de vidrio. El caso es que después tuve la oportunidad de irme a trabajar a la Policía Municipal como jefe de comunicación y hicimos, creo que me tocó muy buena etapa porque había mucha lana para invertirle al tema de la policía. Fue cuando se creó el SWAT, ¿no? La unidad canina, que a la fecha está funcionando. El DARE también. Nos tocó inaugurar. El DARE. DARE ya tenía tiempo. ¿Ya estaba? Okay. Sí, DARE ya funcionaba desde Víctor Hermosillo. Okay. Desde aquel entonces. Y estamos hablando de tiempos de Rodolfo Valdés. Lo que la unidad aérea, ¿no? Se creó, se murió con Panchito. ¿Qué otra? También, el SWAT, el camioncito el centro de comando y control móvil, el C2M también se echó a andar, y muchas otras áreas muy interesantes, ¿no? Y obviamente tratamos ahí de manejar un tema más social, el tema, me acuerdo que la página policíaca, bueno, más bien la página de Facebook de la Policía Municipal era como una radiopatrulla, ¿no? Era como que lo detuvieron, aquí está la foto del detenido y la droga con la que se le encontró y así, ¿no? Pues no servía más que para reportar. Pues
difundir, divulgar lo que la policía, los trabajos de la policía. Pero creo que estábamos perdiendo mucho la posibilidad de llegarle a la gente y de hacer algo con la gente, que hubiera una comunicación interesante. Entonces, lo que hicimos fue eliminar todo eso y meter el 100% el tema de la prevención. Y gracias a eso, pues, además la página creció exponencialmente y pudimos establecer un vínculo con la gente al grado de que la audiencia, los followers, nos escribían para reportar emergencias y teníamos una reacción más pronta que el 911, ¿no? A través de ahí se establecieron comités de vecinos, hubo posibilidad también, llegó el momento en que pudimos conectar víctimas de delitos con psicólogos, con personas que les pudieron ayudar en el momento, ¿no? En una crisis que les pudo haber llevado al suicidio incluso, ¿no? Entonces fue un momento muy satisfactorio y nos fuimos con mucho gusto de haber participado ahí. Salgo de la corporación y empezamos a acuñar con Arturo Aguilar, tu tocayo, que ya falleció también. Oye, llevo varios, ¿no? Sí, fíjate. Empezamos a acuñar lo que es ahora Poder MX, pero en aquel entonces le poníamos enfoque alterno, ¿no? Un programa que teníamos, una página de web, una página muy modesta, ¿no? De las primeras que empezamos a ver por acá, y que se convirtió después en un programa de radio y de televisión por cable en MBS, ¿no? Sí. Empezamos a trabajar ahí con ese tema. Tuvimos un buen rato ahí con don Pablo Brizuela, que también ya falleció hace poquito, y que fue un gran maestro para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando nos daban las regañadas del mundo. Pero siempre nos sirvió mucho, ¿no? Los consejos que nos dio. Y ahí empezamos me vi en la obligación de ponerme así a cuadro, ¿no? Yo no quería salir a cuadro, yo quería construir el noticiero, pero no quería dar las noticias. Y bueno, finalmente tuve que hacerlo y me gustó, digo, pues, al grado que sigo haciéndolo, ¿no? Pero me tocó trabajar con gente muy talentosa como la Argentina Salazar, el Héctor Villalobos, Eva Rodríguez, Eva Gallegos, Eva Rodríguez es diputada, ¿no? Eva Gallegos, Griselda Valenzuela, muchas personas con mucho talento que por ahí andan todavía. Entonces, pues de ahí regresé a otra etapa, vino Jaime Díaz y me invitó otra vez a trabajar en el área de comunicación de la policía. Estuve un tiempo nada más ahí, y hasta que no aguantaba, Arturo, fíjate que bien curioso porque pues yo leía los periódicos y todo era parte de mi trabajo, pero yo quería estar en el periódico, o sea, quería participar, ¿no? De la noticia. Entonces, pues renuncié, me fui a trabajar ya concretamente a lo que es ahora sí Poder MX, ¿no? Y le dimos la intención fundamental de esto es poner a la noticia al servicio de la gente, ¿no? No al servicio de otros. Entonces, es lo que hemos empezado a hacer. Llegó el momento en el que me habló don Mario Valdés y la licenciada Sonia Sepúlveda y el licenciado Aldo Noé Pérez Ángulo, porque tenían un espacio libre en la 820 de AM, en ABC Radio. Entonces me dicen, oye, fíjate que tenemos este espacio, era la radiotribuna de Arturo Galván, que se había jubilado y se quedó un tiempo ahí, pues vacío ese espacio, ¿no? O más bien querían darle otro giro. Me dicen, queremos que sea un noticiero, ya no queremos que sea radiotribuna y nos gustaría que tú nos presentaras un proyecto, a ver qué tal, tienes un mes. Pues un mes está a todo dar, ¿no? Y empecé a trabajar en el proyecto y quedamos de vernos a la semana siguiente para ver avances. Llego a la semana siguiente y me dicen, pues que está muy padre el avance, empiezas el lunes en la torre, pues ¿cómo? Me acuerdo que trabajé como loco haciendo
la música, las cortinillas, voces. Mili Oliveros fue es la voz de Primera Voz, que se llama el noticiero. Ujú. Y bueno, sí, con todos los nervios y toda la emoción empezamos a transmitir desde entonces. Ya creo que llevamos para 4 años, fíjate, y pues era un programa de 2 horas, ¿eh? Sí. La gente estaba muy acostumbrada a hablar a ese espacio de noticiero. Es un espacio muy tradicional de los Cachanillas. Entonces fue difícil extraer la participación de la gente del noticiero. Y acordamos con la dirección, oye, pues vamos a dejarle mitad y mitad, ¿no? Noticias y Radio Tribuna, pero sobre todo que todo circule en torno a lo que estemos platicando ahí. Muy bien, perfecto. Y así quedó. Y a la fecha, bueno, luego viene la modificación en las estaciones y me paso a 1 hora, como estoy ahorita, pero en la 9:40, ¿no? Sí. Y la pandemia, dentro de todo lo malo, empujó el formato en el que estamos ahorita, que es vía digital, ¿no? Lo que hacemos ahora nos mandan a la casa, pues a seguir los programas desde casa, ¿no? Vía telefónica o vía Facebook, como fuera posible, pero no nos quisieron en las cabinas porque pues ahí era un foco de contagio tremendo, ¿no? Se iba a convertir. Entonces, solamente los operadores se quedaron en las cabinas, nosotros nos fuimos a casa y yo empecé a experimentar con lo que ahora es el noticiero Primera Voz, ¿no? Que es un noticiero que se hace en Facebook y que a la vez allá en los controles bajan la señal de Facebook y la pasan en la 9:40 de 8 a 9 de la mañana. Y así estamos ahorita. Ya me gustó esta casita. La verdad es que es muy cómodo, pero a la vez es muy demasiado intenso, ¿no? Porque pues no es como de que, ya terminé, ya me voy a la casa. No, pues aquí estoy en la casa y tengo que seguir, porque la noticia sigue presentándose. Pero en fin, Arturo, ahora sí que ya hablé demasiado. No, fíjate qué bueno, qué padre es tener un invitado que no hace falta preguntarle y lo único que tenemos que hacer es escucharlo. Me encantó todo lo que nos contaste, porque yo tenía la duda de cómo te iniciaste o por qué te inclinaste en el periodismo. Así como los que cantan dicen, es que yo miraba a fulanito en la tele, yo decía, Marco miraba a Jacobo y se ponía en su casa a dar las noticias él mismo acá como Jacobo, ¿qué hacía? Sí. ¿Por qué le dio por las noticias? ¿Por qué le dio por los medios? Pero esa parte de tu papá no la conocía. Yo siempre lo identificaba como una persona muy preparada, un arquitecto sobre todo, y pues escribía poesía y demás. Entonces sí lo miraba muy, muy preparado, pero no sabía esa parte de que había estado en los medios, no la conocía. Sí, Y ahora fíjate. entiendo por qué la influencia en tu elección de carrera. Sí, así estuvo la historia de tu servidor, fíjate, así va el asunto. Así la vamos llevando ahorita, ¿no? Bueno, pues no quisiera cortarte el rollo, pero la versión gratis del Zoom nada más me da 40 minutos. Así que te agradezco el tiempo, porque yo creo que con esto nos has contado bastante de tu vida, porque pues conocemos a la persona que sale diario en el canal, a dar las noticias en la radio, y pues ahora qué bueno que podemos conocer un poquito más de ti, de lo que te llevó hasta este momento de tu vida, de lo que te ha llevado y lo que vamos a seguir viendo, que seguramente va a seguir igual, va a seguir siendo algo igual de bueno. Muchas gracias, Arturo. Y pues, saludos a todos. Ahí denle like al Arturo y también a mí, no sean gachos. Okay.